La llegada del profeta. Moshe, antes de partir, en sus últimas instrucciones hacia el pueblo de Israel, poquito antes de que él muriese, les dijo algo bien claro que se le quedó grabado, pero no solamente en aquellos que lo escucharon, pero también en el escrito. Les dijo: un profeta, así como yo, Yahweh se los va a enviar. Espérenlo, llegará el profeta. ¿Se les olvidó? Mientras entraron a la tierra de Israel, se les olvidó el profeta. No lo necesitaban. Se dieron cuenta entonces, o esperaron la llegada del profeta, hasta ahí después de la deportación. Después de que anduvieron siendo esclavizados, ellos volvieron a tener la esperanza, como en Egipto, de la llegada del profeta. Profeta significaba un Mashiach, un Salvador, un Redentor. No apareció. Después de 400 años, así como Moshe, después de que se declara la profecía a Abraham, 400 años después aparece el profeta, aparece Moshe. Bueno, 400 años después del profeta Malají, que les dijo: voy a enviar a mi profeta, nuevamente lo vuelven a localizar. La gente estaba esperando al profeta. No era otra cosa, no era otra enseñanza más que la llegada del profeta. Profeta significaba, le vuelvo a repetir, Mashiach. Algunos lo detectaron. Le dicen a Natanael: hemos hallado a quien escribió Moshe, al profeta. Otros le preguntaron: ¿tú eres el profeta? Otros dijeron: por fin se ha levantado el profeta. Una mujer le preguntó: Adón, me parece que tú eres el profeta. Yahshua le contestó: ya, la regresó a la época de Moshe. En español nos dice yo soy, pero en hebreo es ya. La misma forma que le dijo el creador a Moshe. Y si me preguntan quién eres, ¿qué les dijo? Agya Asher Agya, el yo soy. Pues Yahshua le dijo a esta mujer: ya, yo soy aquel profeta que están esperando. Que el profeta llegue a su vida, que el profeta hable con usted. Shalom Aleichem y bienvenidos en esta Parashá Shoftim. Bendiciones. Parashá Shoftim, bienvenidos. Moshe instruye al pueblo de Israel para designar jueces y policías en cada ciudad. Justicia perseguirás, les ordena, y deben administrarla sin corrupción ni favoritismo. Los crímenes deben ser investigados meticulosamente y la evidencia examinada a fondo. Un mínimo de 2 testigos verosímiles es requerido para condena y castigo. En cada generación, dice Moshe, habrá personas encargadas de interpretar y aplicar las leyes de la Torá, de acuerdo a la ley que ellos te enseñaren. Y el juicio que te instruirán harás. No te desviarás de lo que te dirán, ni a la derecha ni a la izquierda. Shoftim también incluye las prohibiciones contra la idolatría y la brujería, las leyes que gobiernan la denominación de un rey, y las indicaciones para la creación de ciudades de refugio para el asesino no intencional. También son explicadas varias de las leyes de la guerra, la excepción de la batalla de quien recién se casó, construyó una casa, plantó un viñedo o es temeroso y de corazón suave. La exigencia de ofrecer la paz antes de atacar una ciudad. La prohibición también de destruir injustificadamente algo valioso. Como ejemplo, por la ley que prohíbe cortar árboles frutales durante el sitio de una ciudad. La parashá concluye con la ley de Eglah Arufa, el procedimiento especial a seguir cuando una persona es asesinada por un asesino desconocido y su cuerpo es encontrado en el campo, que resalta la responsabilidad de la comunidad y sus líderes, no solo por lo que hacen, sino también por lo que podrían haber prevenido que ocurriese. Bienvenidos en esta parashá, en este breve resumen, y tenemos ahí nuestros datos. Parashá Shoftim. Este libro de Deuteronomio, capítulo 16, 18 al 21, 9, prácticamente la mitad del libro. Yeshaya el profeta, 51, 12 al 52, 12. El libro de Yahanán, 1, 19 al 2, 1, y los temas, como siempre, impresionantes, amplios. En esta ocasión, pues varios de ellos. Por ejemplo, el sistema judicial que es impuesto. De hecho, así abre la parasha. La pena de muerte. Aquí hay 4 penas de muerte, 4 muertes, lo que se llama la pena capital. La designación de un rey.
el pueblo de Israel no debería de haber tenido rey. No era necesario, ya que era una comunicación directa con el Creador, que era quien los guiaría a través de el Mishkan que tenían, el arca del pacto, a través de sus Kohanim y bueno, a través de sus profetas. Mas sin embargo, el pueblo de Israel solicita un rey, pero ya estaba anticipado. Aquí les dice lo que debería de hacer Moshe o el pueblo de Israel si un día ellos quisiesen un rey, y de hecho lo pidieron, como todas las naciones. Derechos de los Kohanim contra la adivinación y la brujería. Y el tema también importantísimo, profeta como Moshe, las ciudades de asilo, de refugio, y finalmente, para ir a la guerra, se necesitaba, así se le llama, un Cohen ungido para la guerra, para que les diese ánimo. Y vamos a entrar entonces con la porción del inicio de la parasha. Este es el libro de Deuteronomio, como lo habíamos indicado, capítulo 16-18, y así abre. Jueces y alcaldes te pondrás en tus ciudades, que Yahweh tu Elohim te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno. Shoptim beshoterin titen leja, bekol shaereja, asher Yahweh Eloheja noten leja, lemishpeja, beshtu ed haan, mishpa sedek, un justo juicio. Vamos a entrar un poco en este aspecto de la parasha Shoftim. Ciertamente, la parasha Shoftim, en su palabra inicial, Shoftim, jueces y alcaldes, pero en este caso Shoftim, tiene una numeración de 439. Pero esta misma numeración de 439 es la palabra 70 Sanedrín. Ayin Sanedrín. Está diciendo entonces que pusiese el sistema judicial. Pero además en aquella época, no sabemos ahora, es totalmente diferente, y vamos a tomar la enseñanza para nuestros tiempos, que en realidad es parte del propósito del Creador. Ahora, bueno, cada país, en cada ciudad están establecidas cortes, están establecidos lugares para que hagan justicia. Bueno, en ocasiones injusticia, pero en aquella época había 3 tipos de cortes. Así decía, la corte de 3 jueces. Esto era para los problemas monetarios, los 3 jueces. De 9 jueces era acerca de las tierras, las medidas de las tierras, los linderos. Eso se resolvía con 9 jueces. Con 23 jueces también, esto era para el difamador, para el chismoso. Era muy estricta esta ley. Bueno, no era estricta, era necesaria. Era pues caminar bien en este caso. Y un tribunal o una corte de 70 jueces más su presidente. Esto era para penas capitales o para asuntos muy difíciles. Les ordena entonces en primera base o en primera fase que cuando estuviesen en el pueblo de Israel, dentro de la tierra de Canaán, establecieran estos jueces, establecieran cortes en los diferentes lugares. No sabemos si en la capital, que posteriormente fue Jerusalén, estaba el Gran Sanedrín, pero en cada ciudad tenía que haber estas pequeñas cortes. Y también les recomiendo mucho que todo juicio sea válido delante de 2 o 3 testigos, y así viene estipulado a través de los tiempos. De hecho, en el escrito también nos los deja ver así. El escrito, por ejemplo, nos dice que toda palabra sea válida por 2 o 3 testigos, y no los da. Nos da los 2 o 3 testigos. Si, por ejemplo, hubiese algo en el Brit Hadashah, una nota, un escrito, tiene que ser corroborado o tiene que ser afirmado por 2 escritos más. En todo caso, los profetas, por ejemplo, y la Torah misma, o algunos escritos de los Salmos.
Si hubiese algo en los Salmos, tiene que ser corroborado por 2 escritos más, por los profetas o por la Torá. La Torá es la base. La Torá no se corrobora con 2 o 3 testigos, la Torá es la base. De hecho, después de la Torá, todos los escritos son los que necesitan ser corroborados. Si algo no está en la Torá, habría que analizarse y tomarse como adición. Por ejemplo, si en el libro de Romanos, por ejemplo, o el libro de Hebreos, o el libro de Yahanán, o el libro de Hechos, dijese algo, un mandamiento, y no tiene su base en la Torá, pero tampoco lo aprueban los profetas, entonces debemos de ir detallando que eso posiblemente fue agregado, no está en contexto o no está en su escrito original, y así ir desechándolo. Y no hay ningún problema, no. De hecho, lo que nos prohíbe es mover la Torá, no los escritos. Los escritos son como una ayuda a la Torá. De hecho, todos los escritos, su base tiene que ser la Torá. Entonces lo importante para eso es tener el rollo, o al menos lo más fidedigno como base, y de ahí entonces ir depurando las enseñanzas que haya. Porque si yo tomo un texto fuera de base, o que no tenga como su base la Torá, entonces estaré divagando, estaré flotando, estaré depositando una enseñanza en el aire, y eso no lo dispone o no lo acepta la Torá. Entonces aquí en primera instancia le dicen a Moshe: Shoftim beshoterin titen leja bekol shareja asher Yahweh Eloheja noten leja. Pondrás jueces y policías en todas tus puertas. Pero este es el primer tema. Entonces ponemos las cortes. Ahora no lo podemos hacer. Lo vuelvo a repetir. En cada país que vivamos nosotros ya están sus cortes establecidas, y bueno, no vamos a poner pequeñas cortes. Es muy difícil establecer esto ahora en los lugares. Sin embargo, si usted quiere jugar a la iglesita y pone su pequeña corte, pues solamente se van a reír de usted, ya que hay cortes que realmente son justas. Usted juzgaría de acuerdo a su base religiosa, y eso sería injusto. Pero vamos a ver la otra parte. La otra parte es muy interesante también. Esto lo podemos ver nosotros bien en el Talmud de Bavli, en el tratado precisamente de Sanedrín. Ahí nos da la base de los casos, ahí nos deja ver cuando juzgaron al Mesías, que fue un caso injusto. Leemos todos estos datos y recordemos el Talmud, ¿de dónde viene? Son las enseñanzas que fueron tomadas prácticamente desde la deportación de Babilonia. Un grupo que se fue a Babilonia empezó a recopilar todas las enseñanzas que ellos habían tenido. Pero otro grupo que se quedó también en Jerusalén comenzó a recopilar las enseñanzas. De ahí que nacen las dos bases, serían en todo caso los 2 Talmud. El Talmud de Bavli. Talmud de Bavli no es que son enseñanzas de Babilonia, sino son la recopilación de las enseñanzas, de los dichos, de aquellos que fueron deportados y están en Babilonia teniendo tiempo de sobra. Empezaron a recopilar todo eso, o lo empezaron a reenseñar a la gente, y después lo fueron constituyendo, lo comprimen, y después, posteriormente, del año 1500, lo imprimen. De ahí también el otro grupo que se quedó en Jerusalén también hacen su Talmud, sus enseñanzas. De ahí que existen los 2 Talmud, el Talmud de Bavli y el Talmud de Jerusalén. Y en el Tratado de Sanedrín, que es precisamente eso, ahí podemos ver cómo viene estipulado el derecho para hacer un justo juicio. Ese sería entonces la primera base. Pero veamos un poquito el escrito, porque es un poco diferente. Hay una palabra que entonces nos cambia un poquito el tema. Y eso de las cortes es bueno, sí, pero yo le mencionaba que las cortes, es muy difícil que ahora las impongamos. Que pongamos en un lugarcito: tú eres esta persona, tú eres un juez y una persona. Y le estoy diciendo eso tal vez con un poquito de ironía.
de que en un grupito pongamos un pequeño Sanedrín. No es para eso. Ya se pasó la época. Y ahora, lo vuelvo a repetir, hay cortes establecidas. Pero entonces, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, esta palabra de Sheireija nos da una base a lo que se está refiriendo. Leamos entonces. Mishpa beshoterin, shoftim beshoterin, titen leja bekol Sheireija. Pondrás jueces y policías en todas tus puertas que Yahweh Elohim no te leja Mishpa te da. Bueno, ¿qué son esas puertas? ¿Qué son esas? Porque en todo caso no son ciudades. Y también es interesante. Sheireija significa en su estado, en su base, puertas o portones. De ahí Sharef o Sharin, puertas. Pero ¿por qué lo traducen como en tus ciudades? Bueno, porque anteriormente las cortes estaban prácticamente a la entrada de las ciudades. Por eso se le llama así. En tus ciudades, pero más bien en tus portones, donde entre la gente, que no se le haga difícil si lleva un caso de injusticia, un caso que tiene que solucionar la corte. Bueno, sea en la entrada, no sea en medio donde esté todo conglomerado, sino pon tu corte allí en las puertas. De hecho, así debería de ser. Pon tus cortes en tus puertas o en tus portones o en las principales entradas de cada ciudad. Pero vuelvo a repetir, ¿qué aprendemos de esto? Entonces, que hay otro tipo de puertas en nosotros mismos. Y esto sí nos va a ayudar. Esto de las puertas o de los jueces en las ciudades, pues no nos ayuda. Pero esto sí, ¿de qué manera? De que el Creador nos da unas puertas en nuestro cuerpo. Y esto es en base a la Kabbalah. Lo que yo les estoy mencionando aquí no es otra cosa que el estudio de la Kabbalah. No son ideas propias. Y déjeme decirle de una forma pues un poco grosera, tampoco son revelaciones. Es simplemente lo que nos trae los escritos en diferentes fuentes. El Midrash, por ejemplo, el Talmud, la Torah, los profetas, el Brit Hadashah, el Zohar, el Sefer Yetzirah, el Sefer Habahir. Bueno, infinidad de literatura que nos da un poco la idea de cómo se trabajaba en ambas formas. Sí, cierto, establece jueces, establece cortes para que hagan justicia. Pero, ¿qué me dice la Kabbalah? La Kabbalah trabaja directamente a mi alma. Eso es. Kabbalah no es magia, Kabbalah no es algo externo, sino de hecho Kabbalah en su estilo más estricto, en su forma más estricta, significa recibir. Ese es Kabal Kibel. Recibir. Bueno, ¿y qué me dice la Kabbalah con respecto a Sheireija? Me dice que entonces yo tengo unas puertas en mi cuerpo. Así le vuelvo a repetir que esto nos dice puertas. En base al Salmo 24:9, usa la misma palabra. Si vemos aquí está en plural, por supuesto, la letra Im es en plural, pero esta es la base. Esta es una forma particular, posesiva. Sheireija le dice tus puertas. Pareciera que aquí habla en plural y después en singular. Shoftim beshoterin titen leja bekol Sheireija. Pondrás alguaciles en tus puertas. No dice en tus ciudades, ni en tus portones, diría Sharim. Bueno, en tus puertas, refiriéndose en forma particular. Y es aquí donde la Kabbalah entonces toma esta enseñanza. Vuelvo a repetir, tomando como base el Salmo 24:9, nos diría así: alcen, oh puertas, vuestras cabezas. Shehu sha'arim, rashiken ushu pataji. Aquí sí es puerta. Usamos la palabra pataj o petaj, es puerta. Pero en su primera base son portones. Nos dice aquí. Y entrará el Rey de Gloria. Beyabó Melech Hakabot. Así nos llama. Entonces, tomando, le pongo esta muestra de que Sheireija, más que ciudades, son puertas. Puertas para ciudades, para las cortes. Puertas para nosotros. Y la Kabbalah me trae estas puertas a mí. Así está. ¿Qué son las puertas? Bueno,
Son 7 entradas. Y ahí sí me dice que ponga policías y alcaldes en mis 7 entradas. ¿Cuáles son mis puertas? En forma particular, como me lo deja ver aquí. Pondrás jueces y alguaciles en tus puertas que Yahweh tu Elohim te da. Bueno, veamos aquí. Esta es una puerta, dos oídos, 2 ojos, 2 fosas nasales y una boca. Y me dice entonces la Torá que ponga jueces y alguaciles en mis puertas. ¿Para qué? Que tenga cuidado que voy a escuchar, que tenga cuidado que voy a ver, que tenga cuidado de mi ira, no de lo que voy a oler. Esto es la furia, de mi forma de impaciencia. Y esto viene un poquito alusivo que cuando nos enojamos se abren las fosas nasales. Requieren tal vez más aliento, más aire para poder contenerlo. Y que tenga cuidado con lo que habla mi boca. Pero también en referencia directa es lo que nos dice detrás del texto acerca de la menorá. En la menorá nos dice, por ejemplo, que prendamos la menorá. Es una orden. En todo caso nos dice, habla Yahweh a Moshe diciéndole, Vaidaber Yahweh el Moshe lemor. Daber a la Jarón, ve a Marta, dile a Aarón, que Bejaloteja de Janerot, que cuando él encienda las luces de la menorá, y esta es la menorá, tenemos, de hecho aquí está la menorá, y tenemos que encenderlas, alumbrarán al frente del candelabro. Es raro, porque nos dice que estas luces tienen que señalar la flama, tienen que señalar hacia el centro de la menorá. En todo caso, aquí, todas tienen que estar mirando aquí, así era. En nuestra tierra es muy difícil que el fuego se incline hacia un lado, normalmente tiende a subir, porque así está hecho en nuestro sistema. La ley de la atracción, todo lo sube o todo baja. En este caso la flama se iría de esta forma, no caería, se iría de esta forma. Pero aquí me dice, las 7 lámparas alumbrarán frente a frente del candelabro. Le vuelvo a repetir, estas señalarían así, y así es lo correcto como tendría que haber estado. Bueno, es difícil. Realmente hablando puede pasar, pero eso no es impresionante, sino lo que nos está dejando ver. Todas deberían de voltear acá. Bueno, en base a lo que me deja ver el escrito, que pondré alguaciles en mis puertas y que todas mis puertas estén enfocadas aquí. Vamos a verlo de esta manera. Estas son las puertas, le menciono 2 oídos, 2 ojos, 2 fosas nasales y la boca. Bueno, si ponemos aquí entonces la menorá, lo vemos exactamente. Mira, aquí está una oreja, un oído, bueno, oreja, el otro oído, los 2 ojos, las 2 fosas nasales y la boca. Y que todo esto, o sea, mis puertas estén direccionadas hacia mi conciencia y hacia mi Creador. ¿Por qué? Bueno, para no oír lo que no me interesa, para no ver lo que no me interesa, para no molestarme y para no hablar lo que tampoco me conviene hablar, sino que esto es encender la menorá en las mañanas y en las tardes. Que cada mañana yo encienda mi menorá que esté enfocado al Creador. Todo lo demás no me interesa. Si me interesaría entonces sería para ayudar a los otros. Si yo escuchara, entonces sería en todo caso para escuchar la Torá. Si yo viera, para ver a mi vecino necesitado y poder ayudarle. Enojarme, tendría que tener mucha paciencia. Hablar, si yo quisiese hablar, hablaría muy bien de lo que yo quisiera hablar. Si quisiera hablar de una persona, tendría que verle todas sus cualidades más que sus defectos. No haría
un falso en contra de la persona, porque entonces mi menorá personal estaría apagada. Vaidaber Yahweh el Moshe Lemor, Daber al Ajarón Beamarta el Aibejaloteja Ed Hanerot, el Mulpeneja Menorá, Beiru Shevat Hanerot, todas las velas, todas mis puertas estarán inclinadas hacia mi Creador. Y entonces se cumplirá lo que me dice aquí el escrito. Pondrás jueces y alguaciles en tus puertas. ¿Qué es estos jueces? Pensar. A ver, no dejar entrar. ¿Qué será lo que hacía un juez si hacía un policía? No dejar entrar lo que fuera a dañar a la ciudad. Si viene una persona, tenían que revisarla. Bueno, si viene una palabra, si viene algo, tengo que revisarlo. Que no entre a mis oídos cualquier cosa. Voy a revisar qué voy a ver. Así que revisar lo que veré. Revisar mi paciencia y revisar muy bien lo que yo voy a hablar. Lo que esté en mí. Lo que digan los demás, bueno, eso sería que los demás cuidaran sus puertas, como me lo dice el escrito. Esto es Shoptim Beshoterin Titen Leja Bekal Shereija. Asher Yahweh Eloheija Noten Leja Leshbatija. Eso pondrás jueces y alguaciles en las entradas de tu cuerpo. Ahora vamos a pasar a otro tema porque es muy interesante. Vamos a ir haciendo unos pequeños cortes aquí en la parasha y vamos a entrar a un dicho que dijo el Mesías. Y le mencioné hace un momento que tenemos que buscar testigos. ¿Dónde podemos asentar este texto? Yahshua lo dijo alguna ocasión. No piensen en Mateo 5:17 y eso tiene que concordar con la Torah. Si no, entonces sería sacado de contexto. Nos dice, no piensen que he venido para abrogar. Vamos a ver, aquí dice la ley, como se ha traducido siempre, pero aquí dice, al Tashub, no he venido, no he regresado. Dice la misma palabra de Tashub, de Teshuvah. No he regresado, y lo que nos dice es muy raro. Shebaiti lebetel el hatorah. No he venido para abrogar la Torah. Mira, aquí está el texto en hebreo. No me dice, en todo caso, es que ley no es Torah. Torah es instrucción. Ley es algo rígido. Y aquí es donde viene un problema con las religiones. Y lo hablo solamente por dejarlo como ejemplo y estipulado ahí. Lo que se temió, lo que se le dio tanto fervor y ahí ese temor cuando se pone la palabra ley, haciendo alusión en aquella época de los romanos, de los conquistadores, que la ley oprimía, que la ley romana, bueno, era muy estricta, y de ahí ese concepto se fue tomando, no en un día, fue cerca de 1900, 2000 años, que se fue diciendo que la Torah es mala, que la Torah oprime, que la ley, no la Torah, porque no se conocían esos términos, que la ley oprime, que la ley, y la gente se espantó de la ley. Y realmente donde le tradujeron como ley fue un error, pero fue un error a propósito, porque hubiesen traducido instrucción, sonaría un poco más suave en todo caso y sonaría con un propósito. Suponiendo que lo retraducimos, no piensen que he venido para abrogar las instrucciones ni los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Esto es lo que nos dijo el Mesías en el Mateo 5:17, pero él le decía con un trasfondo. Acá lo podemos leer separado y tomando otro contexto histórico y hasta didáctico. Él sí sabía lo que le estaba diciendo. De hecho, su audiencia sí sabía a qué se estaba refiriendo. Y déjenme, voy a continuar leyendo porque seguramente sabían lo que hablaba el Mesías. No piensen, les dice a ellos porque conocían la Torah. Esto no nos puede decir a nosotros si desconocemos la Torah. A ver, si yo estoy en el año 2024, por ejemplo, yo no conozco, nunca he escuchado hablar de la Torah, ni sé lo que dice la Torah. Y de repente me encuentro este texto, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Diría, bueno, ¿de qué está hablando? Y entonces yo empezaría a manipular el texto. Aquí
Se supone que su audiencia, estando ahí en Jerusalén, su audiencia sí sabía a lo que se estaba refiriendo. ¿Y por qué dice eso? Por una enseñanza interesante. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí empieza. Porque de cierto les digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Aquí ni usted ni yo en esta época, si no hemos estudiado la Torá, pues entenderíamos ni lo que nos está diciendo. Y lo tomaríamos como un texto cualquiera. Pero la audiencia que conocía esto, o la audiencia que conoce la Torá, sí sabría a qué se está refiriendo. Aquí nos dice, porque de cierto les digo hasta que perezca el cielo y la tierra. Omer Omar Anilaje. Ad asher yabru. Hashamayim bet haares af yod. Mire, lo que aquí le pusieron ni una jota, que tal vez nosotros pues podemos decir no entiendo ni jota, por los modismos o los dichos. En el escrito no. El escrito es muy serio. Y el escrito realmente se tiene que tener ese respeto, no haciendo alusiones de que yo pienso. Aquí Yahshua dijo, hasta que parezca una jota. De hecho, en su época no estaba la jota. Entendemos nosotros que esta jota es una derivación de la I latina. De hecho, en nuestro abecedario está IJK. Fue una abreviación, no abreviación, sino la agregaron. Recuerde que nuestro idioma que hablamos, el español, es un idioma romántico y quisieron adornarlo. De ahí que la J se escribe así, de esa manera, haciendo alusión a la I latina sería así. Así sería la I. Entonces, no la modificaron, sino que para darle más belleza a sus textos. Le vuelvo a repetir, el español es un idioma romántico y bueno, romántico sobra. Lo que hicieron ellos es a esta letra I le dieron esta figura, así, la J. Entonces, en realidad no existe la J. Esta vino a existir hasta hace 500 años, cuando nos trae nuestro idioma y cuando la época de los renacimientos, bueno, la época de la historia, vemos ahí a los grandes escritores, la empiezan a utilizar, Miguel de Cervantes Saavedra, por ejemplo. Y ahí meten la J. Entonces, por ende, por lógica, por sentido común, el Mesías no podía haber dicho ni una J. Pues sí, pero es que la traducción está muy mal hecha. No es ni una J, ni una tilde. Perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Bueno, en el texto hebreo me deja ver aquí. Y dice, Beshamayim bet haares, F Yod, aquí está. No dice J y aquí agarra más sentido de acuerdo a la Torah, basándonos en la Torah. Dice, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una yod, que sería aquí, o ni una señal, ni una, en el hebreo, no tenemos aquí una letra, pero en algunas letras hebreas hay unas coronitas, que a lo mejor usted en algún momento las mira. En algún otro escrito se le llama así, el escrito Rashi o escrito clásico, hay unas coronitas a veces en las letras, así. Hay unas coronitas. Bueno, esas son las señales que aquí le ponen como una tilde. Bueno, que es una tilde, que en el español tenemos esto, por ejemplo, para este sería una tilde así. Así, en la letra es una tilde. Y esto ellos lo quieren poner como reglas gramaticales o como señales gramaticales. No es cierto, en el hebreo es bien específico. No pasará ni una yod, ni una coronita perecerá de la Torah, otra vez aquí, de la Torah, refiriéndose a los 5 libros. Esto de Torah es específicamente lo que se le llama el Pentateuco, una derivación griega, penta, 5. En todo caso, aquí no habla de los profetas. No pasará ni una jota, ni una yod, ni una señal perecerán de la Torah. Le vuelvo a repetir, déjeme hacer este énfasis para que al menos vayamos aprendiendo algo. Torah no son todos los escritos. Torah es el rollo específicamente, el rollo que le dieron a Moshe. Eso es la Torah. Los profetas, son profetas. Los profetas no es Torah. Los salmos no es Torah. Son eso, escritos. El Brit Hadashah, un Nuevo Testamento, no es Torah.
Ese es Nuevo Testamento, Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento. En hebreo, la recopilación de todos estos libros se llama Tanaj, haciendo alusión a las letras con las que inicia Torah, Nevin y Ketuvim. Torah, Nevin, profetas y Ketuvim escritos. Pero aquí nos está diciendo ni una yod de la Torah. Eso sí, es muy importante saber qué es Torah. Si yo le digo vamos a leer la Torah, no vamos a leer Isaías. Isaías es Nevin, son los profetas. Bueno, me voy rápido por lo interesante que viene ahora este tema. Yeshua dijo, no va a pasar ni una yod, no voy a quitar, ni una yod perecerá. ¿Por qué? Bueno, porque su audiencia sí conocía. Y le traigo este ejemplo por lo que vamos a ver. Aquí en el libro de Deuteronomio nos dice que cuando el pueblo de Israel pida un rey, que tendrá 30 cualidades. Para ser rey no era fácil. Primeramente que iba a ser del pueblo. No necesariamente, bueno, que después viene de Judá, pero necesariamente tenía que ser del pueblo. Nos lo dice aquí, sin duda pondrá rey sobre ti, al que Yahweh tu Elohim escogiere. Fíjese, al que Yahweh tu Elohim te escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Después se especifica, o se había especificado, que vendría el linaje de los reyes a través de la tribu de Yahudá. Pero el primer rey no fue de la tribu de Yahudá, fue Shaul de la tribu de Benjamín. Y no podemos decir que Shaul era judío. Fíjese que en el libro de Esther es bien raro, revisando, porque nos dice que un judío llamado Mordejai, a ver, un judío llamado Mordejai, si Mordejai era de la tribu de Benjamín, dice un judío benjaminita, no puede ser, o es judío de la tribu de Judá, o es benjaminita de la tribu de Benjamín. Aquí el creador lo abre y después también lo cierra, porque dice que sea que sea tu hermano. Pondrás, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Empero, que no, este es el problema, por eso le conté esta historia. Dice que no aumente caballos. Mira, aquí está la palabra esta, la que vamos a trabajar. Dice lo yarbe, que no aumente caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos. Porque Yahweh les ha dicho, no procuren volver más por este camino. Que no aumente mujeres. Aquí está. Lo yarbe nashim, que no aumente mujeres. Pero tampoco dice ni plata ni oro. Dice lo yarbe, vamos a ver aquí, kesef y zahaf, plata, oro, lo yarbe. El problema entonces del profeta Salomón, cuando se encuentra con esto, que fue el segundo rey. El primero fue Shaul, de la tribu de Benjamín. El segundo rey fue David, el más famosísimo, el rey David. Después le sucede su hijo Salomón. El problema con Salomón, que quería extender su poder. Y ahí entonces Shlomo se encuentra con estas tres, hasta cierto punto, tres variantes que lo detienen. Dice, a ver, no podré aumentar mis caballos, no podré aumentar mis mujeres para que no me desvíe. Dice, tampoco podré aumentar la plata y el oro. Y es algo que Salomón le estorbaba eso. Salomón era un sabio, pero también hasta cierto punto quería extender su imperio, no solamente en Israel, sino quería extenderlo, y de hecho fue conocido, fue muy famoso. Reyes lo visitaron. Reyes, bueno, venían el rey de Tiro, la reina de Saba, los reyes madianitas, bueno, conocieron de la fama de Salomón. El escrito nos los dice, en Reyes y en Crónica nos dice la fama que tuvo Salomón. De hecho, cuando inaugura su templo que le dedicó al Creador, con los materiales de su padre, por supuesto. Pero Salomón quería extenderse, y esto le estorbaba. Pero en este escrito nos dice que el rey, aquí déjeme leerle esto, porque el rey debería de tener un manuscrito. De hecho, debería escribir o transcribir una Torah para él y estar siempre
al margen de la Torá. Pero esto Shlomo pues le retenía o le detenía para seguir avanzando. Todo estaba muy bien. Los levitas, todo, la manutención de los que trabajaban para el templo, el oro, la distribución de las tribus, las cortes, todo estaba muy bien, pero esto lo detenía. Lo yarbe, no aumentarás. Se veía hasta encajonado Salomón. De repente digo, ¿qué haré? Es que esto me detiene. Tengo que hacer alianzas. Tengo que salir y conquistar. Tengo que agarrar esclavos que trabajen para nosotros o en caso de guerra. Le dijo el creador, no y no. Pero viene aquí el mandamiento. Dice, aquí está. Pero no se aumente caballos, no se aumente mujeres, para que su corazón no se desvíe. Pero otro texto aquí que nos dice, mire, y será cuando se asentare sobre el solio, sobre su silla de su reino, que ha de escribir para sí un libro, un traslado de esta Torá, del original, delante de los Kohanim levitas, sacerdotes levitas. Al Sefer dice aquí, Bejaya, Keshto al Kise, Memalhutu, Bekete tiene que escribir, Bekadab lo ed Mishne Torah, tiene que escribir una copia del rollo de la Torah, de este libro. Malfení, Kohanim, Levin, delante de los Kohanim y de los levitas. Mire, para que no la distorsionara precisamente. De hecho, si Salomón en esta mañana decía quiero transcribir una línea, no tenía prisa el rey. Tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque ni el rey estaba sobre la Torá. El rey tenía que guiarse bajo el concepto y los preceptos y bajo la línea de la Torá. Si quería transcribir una línea el día de hoy, le decía a los levitas, vengan, quiero transcribir, y los levitas tenían que estar ahí listos para que el rey no moviera nada. Pero cuando se llega a este pasaje, el rey Salomón le dice, ves que esto no me gusta. De hecho, no me gusta, no todo, solamente no me gusta esta yod. Esta yod. Si yo le quito esta yod, sería Rabé o Rabá. Rabá significa mucho. Así como cuando decimos toda Rabá, que es muchas gracias. Muchas es, toda es gracias. Rabá es mucha o es grande. Entonces lo único que le estorbaba de todo era esta letra yod. Digo, ¿qué hago? Si no estuviese esa letra, dice entonces no muchos o muchos, pero es que al quitar esta letra ya cambiaría este artículo, ya sería muchos. Y el problema decía, bueno, es que aquí me dice que para que no desvíen mi corazón, para que su corazón no se desvíe, bueno, puedo aumentar muchos y aún así mi corazón no se desviará. Eso fue lo que traumó, lo que venía pensando Salomón. Y en aquella ocasión los levitas, yo no sé, se distrajeron porque pues aquí nos dice, él tiene que transcribir. ¿Será que cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí un libro, un traslado de esta Torah, del original, de delante de los Kohanim? Tenía que estar de testigos, y aquí están 2 testigos, los Kohanim y los Halevim. Todo era delante de dos o tres testigos. Pues yo no sé si se durmieron los levitas y los kohanitas, porque cuando estaba transcribiendo, quita la yod. No es que la quite, no la escribió. Venía traduciendo, venía escribiendo. Hagamos este ejemplo. Venía aquí, Shlomo estaba tranquilo, le pone la rak. Ahí están, los levitas lo están viendo, los kohanim lo están viendo. De repente aquí dice lo, estoy haciendo el ejemplo, lo, y de un descuido, cuando va a llegar aquí, no es que la quite,
la omite. Pone así, Rab, y le vuelvo a repetir, esto ya es mucho, significa muchos. Y los levitas no vieron que no había puesto la letra Yod. Y en ese momento, Salomón, le estoy contando un Midrash. Este es Midrash de Shemot 6. Midrash Rabá, que se encuentra en el libro de Shemot. El Midrash de Shemot, de Éxodo. Cuando escribe esto, Salomón cierra el rollo y dijo, bueno, creo que he terminado. Entonces, para él, en su rollo, no en el original, pero en su rollo estaba Lor Rabá. Muchas. Pero entonces, como no podemos, porque hay una maldición que está. Dice en el Deuteronomio capítulo 4:2, no añadirán a la Torah, a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella para que guarden los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim, que yo les ordeno. Pero también esto ya lo había escrito porque lo escribió antes. Aún así se arriesgó Salomón. La sentencia estaba, no quiten ni agreguen nada al escrito. Y qué atrevimiento, porque nos cuenta el Midrash, nos sigue contando el Midrash. Le vuelvo a repetir esto que les señalé, lo puede usted localizar en el Midrash Rabá de Éxodo, y ahí está en la página 6, 1, 2, 3 y 4. Midrash Rabá. Estas no son ideas, por eso yo le mencionaba hace un rato, no es gran revelación. Lo voy a decir de una forma sarcástica. Usted no piense que yo soñé esto, que vino un ángel y que me dijo esto, o así habla el creador. No. Esto viene en el Midrash Rabá. Ahí está. No es nada nuevo, que no lo conocíamos. Bueno, es hora de ir desempolvando esos escritos y no dejarnos llevar por lo que dicen, que estudiar estos escritos son malos. Sí, son malos para los líderes que no quieren que el pueblo se libere. Porque en realidad el conocer más te libera. Y eso es una gran verdad. Nos cuenta el Midrash que la letra Yod asciende a los cielos y le dice al creador del universo, acabas de ver lo que me hizo Salomón. Me omitió en su escrito que tú le dijiste que él tradujera, que él transliterara, que él trasladara, o que él hiciera su copia. Le dijeron, sí, tiene razón. Lo vimos bien a Salomón. Aquellos levitas se durmieron, no sé qué hicieron, y sí lo acabamos de ver, que ha alterado. La sentencia está lista, y esta misma sentencia le vino en la parte última de su vida a Salomón, porque esta es una maldición. Lo dice también en el último libro, en este caso del Bri Hadashan, en Revelaciones. Maldito el que le quitare, maldito el que... Pues hay una maldición grande. Así es que el texto o nos acomodamos o mutilarlo, porque se imagina si yo dijera, es que el Shabbat ya no, mejor el domingo. Bueno, pues yo corto donde dice Shabbat. Estoy mutilando la Torah. Y va a suceder que eso me va a caer encima tiempo después. Bueno, le cuento esta historia porque esto era lo que el Mesías les quería decir. Vuelvo a traer eso. Mire, al omitir la palabra, la Yod, entonces ya no es Yarvé, es mucho. Y es esta historia que le estoy contando, Yahshua la estaba dejando entrever en lo que él dijo. A ver, ustedes no piensen que yo he venido a restarle validez a la Torah, a los profetas. No, yo no he venido a eso, les dijo. Yo vine a cumplirla. A ver, pero aquí está la pedrada, aquí. Si pudiéramos aplicar nuestro lenguaje, o mi lenguaje, por los dichos que yo conozco, aquí está la pedrada. Porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, yo no voy a quitar una Yod de esta Torah hasta que todo sea. A ver, les está diciendo, yo no voy a hacer lo que hizo el profeta Salomón, que para su propio beneficio quitó, pero aquí lo dice bien claro, una J, ni una tilde, quitó la letra Yod, específicamente quitó la letra Yod. Yo no lo voy a hacer, les dijo el Mesías. Todo lo que está escrito, la J, la Yod, las coronitas que están en las letras, todo eso
se va a cumplir. Muy interesante este relato. Y vamos a pasar a la última parte de esta enseñanza, que es profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo. Fíjese, Moshe le está diciendo ahí en el capítulo 18-15. Un nabiá, mi carbeja, maijeja, que moni yakum leja, yahuelo jeja, elai, tishmeun, profeta en medio de ti, de tus hermanos, nuevamente, de tus hermanos, como yo les dice Moshe, te levantará Yahweh tu Elohim. Esto es muy importante. Todos esperaban al profeta. Las similitudes entre Moshe y el Mesías son impresionantes. Un profeta en medio de ti te traerá Yahweh. Ahora, para ver igual que Moshe, habríamos que ir un poquito al origen. No nos vamos a meter tanto por cuestiones de tiempo, pero en un estudio más detallado y con más profundidad tuvieron que haber estudiado muy bien la vida de Moshe. Y entonces esperaban, o tenían que haber esperado, los indicios de Moshe que se vieran y que se reflejaran en algún profeta que apareciera en Israel. Había muchos falsos profetas, por ejemplo, Bar Kokhba, un poquito después de la muerte del Mesías, uno lo quisieron coronar como, ahí mismo en Jerusalén, como el Mesías, como el profeta. Falso profeta, porque se murió y no pasó nada. Pero Bar Kokhba, se llama Bar Kokhba, el hijo de la estrella, haciendo referencia a la estrella de la mañana, y lo coronaron como profeta, como Mesías. Bueno, hasta la fecha se viene coronando a cualquier persona como profeta, como Mesías. Es que están esperando al profeta más que el Mesías, porque el Mesías es el profeta. Pero el profeta tenía que tener este marco. Primeramente, un profeta como yo, como Moshe. Así. Entonces decir, ¿cómo era Moshe? Bueno, Moshe nació de una manera sobrenatural. Bueno, el profeta tiene que nacer de una manera sobrenatural, empezando desde su base. Pero vamos a ver aquí, nos dice algo muy interesante. Esto es muy amplio, no lo voy a explicar todo. ¿Y por qué me meto en temas si no los explico? Es que esto se hace en un salón de clase, con una copia del escrito, para ir viendo palabra y para ir viendo todos la literatura que nos ayude a dilucidar este tema. Por eso es que no lo hago. Aquí es muy difícil. No podría ponerle una hoja del Midrash, una hoja del Talmud, una hoja del Zohar, una hoja de los profetas. Sería muy difícil. Esto, lo vuelvo a repetir, se hace en salones, en clases, directamente con los alumnos. Esto es lo que se hace, es el estudio de la Torah. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Bueno, si es un profeta igual que Moshe, tendría que venir de una hija de Leví. Y tuvieron que darse cuenta. Bueno, la madre de Moshe, Jocabed. Es muy interesante todo esto. Pero vamos a ver aquí, porque si la madre de Moshe era levita, no era judía. Por favor. En algunos escritos dice, ¿por qué Moshe era judío? Es una mentira. Moshe era levita. Jocabed no era judía, era levita, de la tribu de Leví. Pero aquí, en el libro de Mateo nos dice, de Lucas para ser exacto, y aquí Elizabeth hablando, o Elisheba, tu parienta. Esto ya le están diciendo a Miriam. El Malak llega con Miriam y le dice, mira Miriam, tu pariente Elizabeth, también ella ha concebido hijo en su vejez, que de ahí nace Yahanan. Y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril. Bueno, una anciana, embarazada de Yahanan Hamadbil, Juan el Bautista. Y aquí le dice porque el Malak se comunica o se acerca o se le aparece a la Betula. Y le dejamos virgen por casi bien, pero en realidad es Betula. A una Betula desposada. Miren lo que es interesante todo eso. Lo que estamos viendo que tiene que ser igual que Moshe. Aquí hay cosas que no concuerdan.
Y es lógico. Pero lo que vamos a ver nosotros, que le están diciendo a Miriam, que su parienta Elisheba, su parienta Elisheba era levita. Y como era su parienta, tenía que ser de la tribu de Leví, no de Yahudá. Y aquí es interesante, porque dice, desposada con un varón que se llamaba Joseph, de la casa de David. Podría decirse que este es judío, de la casa de David, aunque para esa época, de la casa de David no era exactamente de la tribu de Yahudá, sino del reino del sur, porque así se le llamaba a las 2 tribus y media que se quedaron ahí en el reino del sur, que fue Yahudá, Benjamín, y parte de Leví. A esas 2 tribus y media se le llamaba casa de David. A las otras 9 tribus y media o 10 que se cuentan era llamada la casa de Efraín o la casa de José, en todo caso. La tribu de la parte norte, y estos son la casa de la parte sur, su capital en Jerusalén, y los otros del norte, su capital Samaria. Entonces aquí me dice de la casa de David, tiene 2 connotaciones, ya sea que fuese de la tribu de Yahudá o que se está refiriendo, pero como lo dice aquí, no dice del linaje de David, sino de la casa de David, estaría refiriéndose a el reino del sur. Este hombre o era judío, o era benjaminita, o era de la media tribu de Leví que se quedó ahí en ese lugar. Pero curiosamente, si ella era levita, él podría haber sido levita, porque estaba prohibido casarse entre otras tribus por cuestión de la heredad de la tierra. De hecho, eso nos lo dice en el libro de Números, que estaba prohibido casarse con otras tribus para que no perdieran, le vuelvo a repetir, ese linaje de cada uno, porque después tendría que volver a regresar para crear un problema, pero aquí nos lo dice eso. Entonces, vamos deduciendo que Miriam era de la tribu de Leví, entonces era como Moshe. Hay muchas cosas que tenemos que ir a fondo aquí, muy a fondo tenemos que ir, pero solo le dejo eso para inquietarlo y usted lo estudie o lo pueda tomar en su momento. ¿Qué otra cosa puede ser igual que Moshe? Bueno, al profeta Abraham le dijeron que 400 años su pueblo estaría esclavizado, sus hijos estarían esclavizados y que vendría un Mesías, un libertador. Bueno, desde el último profeta Malají hubo 400 años de silencio hasta que aparece el Mesías. Quiere decir que ambos aparecen después de 400 años. Ambos son enviados. Moshe es enviado, como nos dice Shemot capítulo 3:10. Yahshua es enviado, como nos lo dice Yahanan 8:42. Ambos nacen bajo dominio extranjero. Uno nace en Egipto y otro nace allí en Betlehem con un dominio extranjero de parte de Roma. Ambos querían matarlos. Uno lo quería matar Faraón, el otro lo quería matar Herodes. Ambos huyeron, o más bien, Yahshua lo llevaron a Egipto. A Moshe huye hacia el pueblo de Midian. Ambos son rechazados por sus hermanos. En Shemot 32:1, Moshe rechazado, constantemente era rechazado. Tuvo que traer grandes señales para que le creyeran. Yahshua también fue rechazado. Ambos los aceptaron otros pueblos. En este caso, a Moshe le dieron cavidad ahí con los midianitas. Y a Yahshua, pues entre otros pueblos. Ambos vieron a Yahweh cara a cara. Ambos revelan o les revela Yahweh su nombre. A Moshe en Shemot 3:13 y a Yahshua y a Hanan 17:6. De hecho los dice, les he dado a conocer tu nombre. Ambos traen pan de los cielos. Moshe trae el maná y Yahshua allí en la multiplicación de los panes. Ambos están 40 días y 40 noches
en ayuno, podemos decirlo, Moshe y Yeshua después de su tevilá allí en el desierto. Moshe, después de haber sacado al pueblo, 50 días después les dan la Torá. Yeshua, después de morir, ahí en el año 2000, 50 días después, viene la revelación de Torá, en este caso, la Ruach HaKodesh. Moshe manda a 12 espías que vayan a la tierra de Canaán. Yeshua manda a 12 hombres a la tierra, a que vayan a preparar o a ser más estudiantes. Esa es la base de todo. Hacer estudiantes. Vayan y hagan Talmidim. Estudiantes, enseñan la Torah. El profeta. Yahanan 4:19-26 le dice la mujer: Adón, me parece que tú eres el profeta. Le vuelvo a repetir, todos esperaban al profeta. No esperaban a nadie más que el profeta. Porque les dijo Moshe, un profeta como el Creador, igual que yo, les va a mandar el Creador. Y esperaban, el profeta va a venir. Y ese va a ser nuestro libertador, porque ese va a ser igual que Moshe. Nos va a liberar, va a ser nuestro Moshe, va a ser nuestro Mashiach. Y esperaban el profeta. Cada uno de ellos decía, el profeta. En Mateo 21:10, por ejemplo, decían, este es Yeshua el profeta. En Lucas 7:16 decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Lucas 9:18-20, ¿quién dicen los hombres que soy? Le pregunta. Y dicen, bueno, tú eres el profeta. Soy el profeta. Le dice Kefas, ¿y tú quién dices que soy yo? Y le abre la conciencia. Kefas dice, bueno, es que no solo eres el profeta, eres el hijo del Elohim viviente. Pero en Yahanan 1:45, Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien habló Moshe y los profetas. El profeta ha llegado. Yahanan 4:19, Adón, me parece que eres profeta, lo que le dice aquí la mujer. En Yahanan 4:26, yo soy el que habla contigo. Yahanan 6:14, este es el profeta. En Hechos 3:22, hace la referencia, les dice Shaul, ¿se acuerdan lo que dijo Moshe? Que un profeta iba a ser enviado. Este es el profeta a quien enviaron. Y concluyendo con esto, le dice la mujer, en este caso la samaritana, en Samaria, en el reino del norte, le dice la mujer, Adón, me parece que tú eres el profeta a quien nosotros esperamos. Más adelante en la plática, en el 25 del mismo capítulo 4, le dice la mujer, sé que el Mesías, sé que el profeta ha de venir, el cual se dice el Mesías. Mas cuando él viniere nos declarará todas las cosas. Yeshua le dice, yo soy. Pero ese yo soy no era yo soy. Fíjese lo que se está refiriendo. Yo soy el que habló contigo. ¿No me crees? Es que su audiencia de él conocía muy bien el escrito. Muy bien, y sabía las palabras que les estaba diciendo. Desconocemos nosotros y tratamos de traerlo a nuestro lenguaje, a nuestros dichos. Ellos sabían muy bien cuando le dijo yo soy. No le está diciendo soy yo, le está diciendo Agya. Porque le dijo, tú eres el profeta que Moshe nos dijo. Va a venir un profeta. Dice aquí, yo sé que el profeta va a venir. Y el Mesías le dice algo, como parafraseando, y le voy a decir esto que le dijo, parafraseándolo, tú te refieres a lo que dijo Moshe. Sí, el profeta. Oh, ¿te acuerdas de Moshe? ¿Quién lo visitó de cerca? Sí, ahí en el monte Sinaí. Sí, ¿qué dijo? Agya, Asher, Agya. Yo soy el que yo soy. Y dice Yeshua, yo soy. Agya, el que habla contigo. La samaritana dijo, bueno, es que no eres solo el profeta, eres el Mashiach, eres el Moshe, eres el que había que recibir. En realidad, esto es muy amplio, pero un breve resumen siempre es bueno. Respondió Yahweh a Moshe y le dijo, yo soy el que yo soy. Y dijo, así, fíjese, así dirás a los hijos de Israel, yo soy.
Yo soy. Me he enviado. Yo soy el enviado. Ah, ya. Yo soy el enviado. Ser parte de esa audiencia hubiese sido muy interesante. Ser parte de esta audiencia también es bien interesante cuando los textos lo corroboran. 2 o 3 testigos y que todo sea veraz. Shalom Aleichem y hasta la próxima.